Bueno, pues aquí tenemos el siguiente circuito, que serían 8 volts. Se me olvidó presentarme. Yo soy Adrián Karim Silva Quijada. Y aquí está mi mano. Se me olvidó mostrar mi cara. Y como ya aquí ya empezamos, pues en los demás videos la muestro de todas formas. Entonces aquí sería así. Esto sería un nodo, otro nodo aquí, otro aquí, otro aquí. Entonces a este le ponemos nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, nodo E y nodo F. Bueno, pues aquí tenemos 4 fuentes de voltaje independientes. Sería 1, 2, 3 y 4. Estos serían nuestras fuentes de voltaje independientes. Y tenemos también varios caminos cerrados, que sería 1, 2 y 3. Estos serían caminos cerrados. Y podemos hacer caminos cerrados más largos también. Aquí vamos a ver en qué parte del circuito se puede aplicar la ley de Ohm. Aquí vamos a ver. Entonces aquí vemos que esta resistencia no está en serie ni paralelo, ni esta tampoco, ni esta tampoco. Ninguna de... Bueno, esta al menos y esta al menos no están en serie. No están en serie ni paralelo. Y entonces ¿qué nos dice la ley de Ohm? Dice que I es igual B es igual a I por R. Entonces esta sería la ley de Ohm. Ley de Ohm, así. Entonces este voltaje se refiere a una diferencia potencial entre A y B, o entre B y A, aquí y aquí. Estamos hablando de esta resistencia de 4. Aquí, si queremos aplicar la ley de Ohm, tenemos que conocer la diferencia de voltaje entre A y B, o entre B y E. Entonces, si no conocemos ese voltaje, tenemos que conocer la corriente y la resistencia. Conocemos la resistencia la corriente que pasa por aquí. Entonces, no podemos aplicar la ley de Ohm ahí. Entonces, este es un camino. Esta fuente de corriente nos está diciendo cuánto amperaje va a haber en este camino que está aquí, ¿no? En esta parte de aquí, donde está esta resistencia, está entre estos 4 elementos de circuito. Ya este es otro camino. Entonces estos 2 amperes van a seguir y van a entrar a F, ¿no? Y esta F entonces va a tener que seguir por aquí y otra vez se va a repetir.
Entonces por aquí van a estar 2 amperes, que serían estos mismos, porque van a circular por aquí y aquí. Va a tener que dar vuelta a la derecha, porque para dónde más van a agarrar, por ningún lado, porque es el único camino que está. Entonces van a circular para este lado. Entonces ya conocemos la resistencia y la corriente de A a B. Entonces conocemos la resistencia y conocemos la corriente. Entonces podemos calcular el voltaje de la diferencia de potencial. Entonces sería... Entonces aquí sería 4 por 2, serían 8 volts. De mayor a menor potencial. Entonces de A a B hay 8 volts. De B a A hay menos 8 volts, ¿no? Entonces aquí ya aplicamos la ley de Ohm en este. Entonces aquí no conocemos el voltaje de B a E. Tampoco conocemos la corriente que pasa por aquí. Entonces pasamos para este. Y acá sería el voltaje entre resistencia. Y el voltaje de C a D serían 8 volts que están en paralelo. Entonces para acá sería 1 ampere. Entonces ya tenemos la corriente y el voltaje de C a D. Ya sabemos que son 8 volts. Entonces aquí ya vamos a empezar a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, ¿qué es la ley de Kirchhoff de voltaje? Sería el voltaje de B a C más el voltaje de B más el voltaje de C a D más el voltaje de D a E más el voltaje de E a B. Sería igual a 0. Entonces ¿cuánto es aquí? Sería el voltaje sería menos 8, que sería este, pero que va al lado negativo. Y luego sería más 8 más el voltaje de E a B sería igual a 0. Y el voltaje de... Entonces el voltaje de E a B, así que estamos buscando. Entonces el voltaje de E a B sería a menos 12 volts. El voltaje de B a E serían 12 volts. Entonces el voltaje de B a E van a ser 12 volts. Positivo, negativo. De aquí para acá van a ver 12 volts. Y de acá para acá van a ver menos 12 volts. O sea, ya sabemos que por aquí pasan 2 amperes. Por acá también pasan 2 amperes. Y por aquí no va a pasar nada de corriente, porque no, este no lo interrumpe. Entonces por aquí no va a pasar nada de corriente. Aquí se aplicó la ley de Kirchhoff de voltaje. Del B al C, del D al E y del E al B. Entonces se va a ir 1 ampere por aquí. 1 ampere por aquí sale 1 ampere y por aquí 0. Entonces aquí se cumple con la ley de Kirchhoff de corriente, que la corriente que entra es igual a la que sale. Entonces aquí va a ser la ley de Kirchhoff de voltaje en este. Sería
sería aquí el voltaje de F a A más el voltaje de A a B más el voltaje de B a E más el voltaje de E a F sería 0. Entonces el voltaje de F a A es menos 6. El voltaje de A a B serían 8. El voltaje de B a E serían 12. Y el voltaje de B a F es el que andamos buscando. Entonces BF, el voltaje de AF sería igual menos 14 volts. Entonces el voltaje de AF serían 14 volts. Entonces el voltaje, no, me equivoqué. El voltaje de AF de aquí a aquí serían 14 volts. De EAF serían menos 14 volts porque va en sentido contrario. Entonces aquí ya resolvimos este circuito. Cumplimos con la ley de Kirchhoff de voltaje. Ya resolvimos este problema. Y aquí están los resultados. Del BAE serían 12 volts. Del EAF serían 14 volts. Al revés serían menos 12, menos 14 volts.